Hola, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos, ricos y fríos días. ¿Cómo les fue con la helada? Mal, mal, mal. Pues a mí más o menos. Ok. ¿No se les reventó ninguna tubería? Sí, Sí. No. Esto- La verdad sí estuvo fatal todo este show. Para las personas que les gusta mucho el frío, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero dicen por ahí de que prefiero la canícula. Muy bien, chicos, chicas. ¿Y cómo están con su servicio de internet? ¿Ya está al 100? ¿Ya está todo restablecido al 100? Bueno, de aquí en la repente. Ok, ok. Muy bien, excelente. Bueno, pues espero que todo ya esté regresando a la normalidad en sus casas, chicos. Espero que todos estén muy bien, que no haya pasado ningún accidente. Este, y si en dado caso pues les falta algún servicio, pues que regrese lo más pronto posible, ¿verdad? Este, pues vamos a dar inicio. No sé si ya estén por aquí los integrantes del equipo. Dulce, ya. Laisha, Jacqueline, ¿sí? Ok, Sí. excelente. Voy a realizar el pase de lista antes de finalizar la clase, ¿sale? Muy bien, excelente. Perfecto. Recuerden tener ahí preparados sus cuadernos, sus apuntes. Listo. Damos inicio. Buenos días, nosotros somos el equipo 5, Laisha Meléndez, Jacqueline Morales y yo, Dulce Cruz. Les vamos a presentar la continuación del tema de la clase pasada, que es desarrollo histórico en el conocimiento del ser humano. Vamos a iniciar nuestra exposición con una pequeña actividad para despertar, que se trata de encontrar las 5 diferencias entre estas dos imágenes que van a salir a continuación. Si alguien gusta participar, puede señalarnos en la pantalla qué diferencia entre. El nombre en la casita. Sí. Los dos huesos. Sí, también. El color del ojito o la manchita, no sé. La patita del perro. Le quitaron una pata. Y la nube. Sí. Creo que ya son todas. Muy bien. Y andan bien despiertos. Como que, pues que haga más frío, ¿no? Más seguido. A -10 por ahí. Para que anden bien Sí. despiertos. Excelente, Dulce. Bueno, vamos a iniciar con el primer subtema, que es la idea del ser humano para Rousseau. Rousseau clasificaba al ser humano en hombre natural y hombre histórico. Él decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que actuaba mal, forzado por la sociedad que le corrompe. En cuanto al hombre natural, él decía que es el hombre que vive en estado de naturaleza, que es comprensivo, que no tiene preocupaciones, sin razón y sin hogar. Decía que era ajeno a toda guerra y a toda atadura,
y decía que se movía por dos impulsos, que es el amor propio y la compasión. Para él lo interpretaba como un ser inocente, como un niño pequeño, y decía que el hombre natural vivía en paz y armonía con la naturaleza. En cuanto al hombre histórico, decía que el hombre histórico es un hombre que ha perdido la bondad original. Lo definía como un ser vil, egoísta, depravado y lleno de odio. Decía que era un ser degenerado, pero que no podía mostrar su degeneración en público, sino que lo ocultaba o lo enmascaraba con el comportamiento social, como la cortesía o algunas otras acciones que hacemos para ocultar nuestros temores. Y decía que había dos factores por los cuales era así el hombre histórico, que estos dos factores pues no están presentes en el hombre natural, que son la riqueza y el poder. En esta diapositiva puse como ejemplo esta imagen del ángel y el diablo. Yo creo que podemos interpretar más fácil la clasificación de estos dos hombres. Como ángel, pues podemos poner al hombre natural, como dice ahí, que es un ser inocente, que es bueno y es comprensivo. Y el como diablito, pues al hombre histórico, porque ahí nos dice claramente que es un ser lleno de odio, degenerado. Entonces yo creo que podemos entender mejor la clasificación con esta imagen. Okay. El siguiente subtema es la idea del ser humano para Kant. Immanuel Kant decía que el ser humano es un ser autónomo que para expresar su autonomía usaba la razón y la libertad, y que el ser humano, bueno, el hombre para ser autónomo debía usar la razón independientemente. También decía que el hombre debe actuar con la razón por encima de las emociones e incluso por encima de la fe. Decía que, o bueno, él entendía al ser humano como un ser inocente y racional. Tú me avisas y continúa. Sí, por favor. Continúa Jacqueline. Perdón, es que no veo la presentación. Ok. Voy a hablar de concepción idealista del ser humano de Held. Okay. Él ve al hombre haciéndose a sí mismo mediante el trabajo, lo observa actuar y constata que su mundo no es caótico, sino que, o sea, caótico quiere decir que no es como si fuera una problemático, no es un problema, sino que está sujeto a constantes y que su conocimiento le puede otorgar libertad. Él entendía que la naturaleza no es sino la idea que ha salido fuera de sí, que se ha alineado para poder conocerse. Okay. El hombre es el momento de la aparición del espíritu y de la autoconciencia, y a través del hombre Dios comienza a tomar conciencia de sí. Y esto. Ok. El ser humano como ser histórico, Marx. Según Marx, el hombre es un ser histórico, es decir, es un ser proyectando a un futuro que se espera sea siempre mucho mejor. Tal es la historia continua e infinita y se mueve de manera dialéctica. Con dialéctica nos referimos a que se revela en la lucha de las clases, que al mismo tiempo y el mismo motor de la historia de la misma. También Marx consideraba al hombre en dos aceptaciones. Una de ellas es como un ser real de carne y hueso y la segunda como un resultado de la historia económica de la reproducción de la misma historia. Esto fue todo. Gracias por su atención. Ok, muy bien. A ver, bueno, vamos a recapitular un poquito para dejar un poquito más claro las ideas, ¿sale? Bueno, cuando hablamos de Jean-Jacques Rousseau, ¿sale? Aquí es Rousseau, ¿sale? Bueno, primero vamos a empezar a también aprender a
a pronunciar los nombres de los autores, ¿sale? Para que los escriban. Si quieren, escríbanlo literalmente como se pronuncia, para que ya no tengan dificultades en otra materia. Jean-Jacques Rousseau. Cuando hablamos de este autor, es un autor muy importante dentro de la ética eh, internacional. Lo van a seguir viendo a este autor posiblemente, o a lo mejor ya lo estuvieron analizando en alguna otra clase, pero y si no, lo van a seguir analizando. Básicamente, en la idea del ser humano para Rousseau, ¿sí? Como nos mencionaba su compañera Dulce, lo divide en dos clasificaciones, hombre natural y hombre histórico. Hombre natural, básicamente lo vamos a poner como una persona que tenga estudios, que tenga una preparación, ¿sí? Y un hombre histórico lo vamos a mencionar que es un hombre empírico, que solamente ha adquirido sus conocimientos de forma empírica. ¿Y qué es eso? Que es una persona que ha aprendido lo que sabe mediante la experiencia propia, no porque haya ido a una escuela, no porque alguien más se lo haya enseñado, sino porque él mismo lo ha aprendido, ¿ok? Es por eso que hace la distinción. Y de hecho, este autor hace mucho énfasis de que es muy importante el preescolar, el jardín de niños. Eh, Hay un autor que se llama Pestalozzi. Pestalozzi le dio el seguimiento a las ideas que tenía Jean-Jacques Rousseau, este autor que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que nos decía que los valores empiezan desde los niños. Eh, no fue gracias a Rousseau quien se le atribuye que se haya creado los kindergarten o los jardines de niños o los preescolares, fue gracias a Pestalozzi. Pero Pestalozzi fundamentó su idea de los preescolar, de los kindergarten, gracias a las ideas de Rousseau, ¿ok? Eso es muy importante, chicos, entender esa situación, que si les llegan a preguntar quién fue el que inventó los preescolar, pues fue Pestalozzi, pero bajo las ideas de Rousseau, ¿sí? Ya que Rousseau nos decía de que a partir de ciertas edades son cuando los niños empiezan a entender de mejor manera qué está bien y qué está mal ante la sociedad, ante su sociedad. Porque lo que nos decía Rousseau de que no todas las sociedades son iguales, ¿sí? A pesar de que nos conformamos básicamente por los mismos órganos de gobierno, por leyes universales, por derechos universales, hay algunas características, hay algunas particularidades que la sociedad, este, una sociedad específica tiene. A eso se le conoce como cultura. Cada sociedad tiene una cultura diferente, ¿ok? Y que a raíz de eso va a partir los valores que va a tener más énfasis en la sociedad, ¿ok? Eso es lo que nos dice Rousseau. Por ejemplo, me voy a explicar. No es lo mismo la sociedad de Ciudad Acuña a la sociedad, no sé, una sociedad del sur, por ejemplo, de Veracruz. No es lo mismo. Son diferentes, tienen diferentes costumbres. Aquí voy a mencionar, por ejemplo, el ejemplo de ella. Allá le hacen mucho más énfasis a las lenguas indígenas, le hacen énfasis a, a preservar la música, a la música de los antepasados, la pintura de los antepasados, ¿sí? Cosa que aquí en Ciudad Acuña no se hace. ¿Por qué? Porque aquí está más urbanizado. Aquí se enfocan en otras cuestiones. Entonces, hay algunos valores que se abordan de forma diferente, ¿ok? ¿Sí me explico en esa situación, chicos? Más o menos, Sí. ¿ok? Eso de forma actual
¿sí? Ya tienen un nombre, ya tiene una denominación. A eso se le conoce como aprendizaje situado, ¿sale? Acuérdense de ese concepto, aprendizaje situado, ¿sí? Lo cual hace referencia a que tú como maestro te vas a adaptar, ¿sí? A la cultura, ¿sí? De cada región, ¿sí? Nosotros aquí en Ciudad Acuña nos enfocamos mucho a que es una región desértica, básicamente, ¿sí? A diferencia, no sé, a ver, no sé, de Quintana Roo, por ejemplo, ¿sí? De Yucatán, ¿sí? Que es una zona, turística, que es, una zona donde existe playa. Entonces, es muy diferente las cuestiones que se van a manejar. Por tanto, ustedes lo que deben de hacer es adaptarse a las costumbres y a las regiones en donde vayan a impartir cátedra, ¿sí? Los ejemplos que vayan a utilizar tienen que ser específicos al área geográfica en la cual si ustedes se estén desenvolviendo, ¿ok? Y de repente, ¿verdad? Esto ya no lo dice este autor, pero de repente, pues sí les hago la recomendación de, de darles a sus alumnos esa pluriculturalidad que nos caracteriza como mexicanos, ¿sí? Es decir, darle una probadita de otros estados, ¿sí? Malamente, y lo digo malamente porque esto se debería hacer durante todo el ciclo escolar, malamente solamente nos enfocamos una vez en el ciclo escolar o en un solo mes ah, para fomentar la pluriculturalidad en nuestros alumnos, el Día de las Naciones Unidas. Malamente. Digo malamente porque somos tan diferentes los seres humanos que los niños deben de aprender que no todos vamos a tener las mismas costumbres y eso les ayudará mucho a que ellos no discriminen a las personas que vienen de otros estados, que vienen de otros países, porque los niños lo hacen, discriminan. Por ejemplo, ahorita que hay muchos cubanos, muchos personas que vienen de, no sé, de África, de Guatemala, y que están residiendo aquí en Ciudad Acuña, por X o Y razón. Pero yo he escuchado muchos comentarios de niños que dicen, mira, ahí viene el negro ese, mira, ahí viene tal persona, ¿me explico? ¿Por qué? Porque les hace falta esa pluriculturalidad, o sea, todos somos iguales al fin y al cabo. O sea, que seamos de otro color no nos hace más, no nos hace menos, ¿me explico? Eso es lo que hay que enseñarle a los niños, ¿ok? Hacer ejemplos dentro de las clases para que de forma transversal si, por ejemplo, tú estás dando un tema de español, por decir, ¿no? Si tú estás dando un tema de español y estás viendo las palabras, no sé, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, etc., ¿no? Y les pides que lean un texto. Bueno, pues que ese texto hable de la pluriculturalidad, que hable de cómo es la cultura en otros países. Y ya así tú ya estás abordando dos temas, ya estás trabajando de forma transversal con una lectura, ¿sí? Fomentando la pluriculturalidad y viendo el tema que tienes que analizar, ¿me explico? Entonces, trabajen de esa manera porque les ayuda mucho con sus alumnos. Póngales videos, póngales películas que tengan que ver con eso para que ellos mismos vayan creando una concepción diferente, ¿ok? Después tenemos a este autor, de todos los autores de esta exposición, este es uno de los más difíciles de analizar, Immanuel Kant. Es de los más difíciles, ¿por qué? Porque es muy amplia su filosofía, este, y no es 100% pedagógica. Sin embargo, lo que nos plasman aquí sus compañeras nos dice que el hombre es un ser autónomo. ¿Qué entendemos por esa frase?
A ver, chicos, alguien que no sea del equipo, Que es capaz de hacer las cosas por sí solo. que es capaz de hacer las cosas por sí solo. Exacto, ¿sí? Y luego nos dice, expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. ¿Qué será la razón? ¿Qué será la razón, chicos? Si no, abran ahí San Google, a ver, investiguen, ¿qué es la razón? Es algo bien importante en los seres humanos. Es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Ok, muy bien. Por ejemplo, todos aquí hacemos uso de nuestra razón, ¿verdad? Ah, para sacar conclusiones de, por ejemplo, am, ¿alguien de aquí ya había visto una nevada antes? No, bueno, yo Sí, no. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? yo. ¿Quién es yo? No lo veo. A ver, enciendan sus cámaras, ¿eh? Acuérdense que deben de tener sus cámaras encendidas. ¿Quién dijo yo? Yo, profe, Belén Morales. Muy bien. Bueno, Belén queda fuera del ejemplo. Ok, fíjense bien. Para los demás que no habíamos visto la nevada, ¿sí? O alguna nevada. Por conclusión, ah, ¿era seguro salir a las calles manejando? No, ¿Por qué? porque podía haber accidentes por el hielo negro que se hacía en las calles. Muy bien. Bueno, eso del hielo negro ya, porque ustedes ya vieron lo que decía Protección Civil, pero antes de que ustedes leyeran esa información, ¿sí? Ustedes ya sacaban la conclusión de que era peligroso. ¿Me explico? Ahí es donde ustedes sacaban la conclusión, a pesar de que jamás habían experimentado una situación similar. Estábamos utilizando el uso de nuestra razón. ¿Me explico? ¿Sí? Y es esa inquietud que tiene el ser humano cuando nos tenemos que adaptar a una situación nueva, ¿sí? Y difícil y complicada, porque por un momento estuvo bien padre, ¿no? Bien bonito para todos, pero luego empiezas a sentir frío, luego te privan de servicios y empiezas a pensar, oye, ya se fue el agua, ya se fue la luz, a ver, tenemos que ahorrar, ¿cómo le vamos a hacer para calentar el agua? ¿Cuándo me voy a bañar? ¿Sí me explico? Entonces, cada quien empieza a sacar sus propias conjeturas aplicando el uso de la razón y se empieza a adaptar. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. Nos adaptamos. Y ese es un concepto que se maneja mucho en psicología, la adaptación. ¿Sí? Nos adaptamos. Los alumnos, ustedes, se adaptan a sus maestros, porque cada maestro es diferente. Hay algunos maestros que son más jóvenes, otros que son más grandes, otros que son más intensos, y ustedes se adaptan a la metodología de trabajo de cada uno de sus maestros. ¿Me explico? Así les va a pasar también con sus alumnos. Sus alumnos se van a adaptar a ustedes. Lo ideal es de que no se terminen de adaptar de su forma de trabajo, sino que ustedes rompan con su dinámica de trabajo, lo cual más tardecito lo vamos a hacer, que rompan la dinámica de trabajo cotidiana, entre comillas, ¿sí? Con sus alumnos, para que salgan de esa zona de estabilidad, porque siempre que entramos en una zona de estabilidad, este, estancamos mucho el conocimiento de los chavos, de los niños. Entonces es mejor romper ese tipo de dinámicas. O sea, no nada más de que estemos sentados, estemos realizando actividades sentados, sino que activarlos. A ver, chicos, ahora vamos a hacer una actividad al patio. A ver, ahora vamos a recortar, vamos a pegar, ahora
vamos a hacer una obra de teatro, vamos a leer un cuento, vamos a ver una película, vamos a hacer diversas actividades para romper la dinámica que nosotros llevamos con nuestros alumnos, ¿sale? ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Nos rompieron nuestra dinámica cotidiana. Estaba bien rico el clima, el sol, teníamos Netflix, el internet, todo el show. Era una pandemia normal. Y hola, pandemia al extremo, ¿no? Ahora sí, literalmente a sobrevivir. Por 2 días nada más, o 3, no sé. Este, entonces, es impresionante cómo nos adaptamos como seres humanos, ¿ok? Por eso nos dice Immanuel Kant que nosotros somos autónomos, que cada quien va a pensar de forma diferente y sacar sus propias conjeturas. Después tenemos a otro autor que es Hegel, ¿sale? Hegel. Esta H suena como J, Hegel. Y nos dice que como forma de idealismo consiste en la consideración de Hegel acerca de cómo el ser es en última instancia comprensible como un todo integral, ¿ok? Esto de como un todo integral, ¿sí? Se puede resumir en una sola palabra, ¿sale? Se puede resumir en una sola palabra y yo los invito a que busquen la siguiente palabra. Busquen qué significa la palabra holístico. Holístico. Búsquenlo, por favor. Que considera algo como un todo. Exacto, que considera algo como un todo, ¿verdad? Entonces, si consideramos a algo como un todo, ese algo, en este caso, ¿verdad? Hablando de la educación, ese algo, ¿qué sería? ¿Qué sería ese algo? Si considera a algo como un todo, hablando de la educación. ¿O quién sería? Los alumnos, ¿Sí? Los alumnos y ustedes. El hombre, bueno, aquí parece como el fenómeno humano. Ándale, el fenómeno. Ustedes son unos fenómenos. ¿Verdad, jefa? Te vieras bien cómoda, como la familia Peluche. Muy bien, no, bueno, estaba diciendo que sí con la cabeza. muy bien. Entonces, cuando hablamos de holístico, nos estamos refiriendo básicamente a que el ser humano eh, es un todo en conjunto de muchas cosas. ¿Y qué serán esas cosas que van a- van a ser parte del ser humano? ¿Cuáles cosas serán? ¿Qué cosas conforman a un ser humano? A ver, chicos, Sus valores, valores, ¿qué más? La educación, Educación, ¿qué más? las costumbres, Costumbres, muy bien, ¿qué más? Hay muchas cosas, ¿qué más? su cultura, Su cultura, ¿qué más? sus creencias, Creencias, ¿qué más? Su vestimenta, Vestimenta, ¿qué más? su idioma, Idioma,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sus aptitudes y un sinfín de cosas que complementan a una persona, a un hombre. Es por eso que en las escuelas llevamos muchas materias, ¿verdad? Considero que hay varias materias de forma personal que le están, que les están quitando protagonismo. Me explico. Recuerdo cuando yo estaba en primaria y en secundaria que le hacían mucho énfasis a las artes, le hacían mucho énfasis a la materia de artes. Y ahí la verdad, a mí me gustaba mucho. Digo, gracias a Dios me tocaron muy buenos maestros de artes que nos enseñaban a tocar la flauta, que el círculo cromático y letra cursiva y todo el show. O sea, muchas cosas, ¿no? Así bien padres. Y ahorita en la actualidad ya nos enseña, ya nos enseñan. Ya el maestro que lo quiera enseñar, bueno, pues ya, ya es muy extraño, ¿verdad? Que se vea, pero hay muy pocos maestros que lo enseñen. No lo enseñan por dos cosas, porque no lo saben enseñar o no se los enseñaron a ellos. Eh, pero sí, hay varias cosas en la actualidad que ya no se enseñan como antes. Entonces se va perdiendo ese ser íntegro, ese ser integral que caracteriza al ser humano, según este autor, este Hegel, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos hablando que nosotros somos un ser integral, que nos complementamos de muchas maneras, ya esto traducido a la pedagogía actual, ¿sí? Hace referencia que nosotros debemos de trabajar con las materias de forma interdisciplinaria, ¿sale? Acuérdense de eso, apúntenlo, porque son conceptos nuevos. Antes se manejaba el concepto transversalidad, ahorita actualmente se maneja el concepto de interdisciplinario, ¿ok? Si lo pueden investigar ahorita para que vean qué es eso de trabajar de forma interdisciplinaria, muchísimo mejor, para que quede un poquito más claro. Pero a eso hace referencia básicamente, de que si yo voy a estar hablando de matemáticas, yo puedo involucrar temas de geografía. O sea, si yo estoy viendo, no sé, mm, temas de circunferencias, bueno, pues voy a hablar, no sé, de un tema de el sistema solar, por ejemplo. ¿Qué planeta es más grande? Por ejemplo. Y ahí estoy trabajando de forma interdisciplinaria, viendo dos temas a la vez. ¿Me explico? Eso es muy importante. Y a veces es muy difícil en la actualidad porque los libros no vienen preparados para trabajar de forma interdisciplinaria. Ese es un reto que ustedes se van a topar cuando egresen y empiecen a trabajar ante grupo. Eh, Desgraciadamente, la SEP nos dice una cosa, nos dice, maestros, trabajen de forma interdisciplinaria con sus alumnos. Sí, sí, y ahí vamos nosotros. Vemos el contenido y el contenido a veces no se presta para trabajar de forma interdisciplinaria. Uno mismo tiene que leer y releer para interpretarlo a su manera y uno mismo debe de sacar los ejemplos. No vienen los ejemplos en los contenidos de los libros. Eso es lo único malo. ¿Sí? Pero ya una vez de que agarras agarras práctica, ya es bien sencillito, ¿ok? Muy bien. Y el último, cuando hablamos de Karl Marx, bueno, pues sabemos que Karl Marx, este autor también lo van a ver muy seguido, sabemos que Karl Marx no es un pedagogo para nada, pero él maneja a un ser humano como un ser humano histórico. ¿A qué hace referencia este concepto de un ser humano histórico? Hace referencia que este, conforme va pasando su vida, ¿sí? Su historia de vida, ¿sí?
él va a ir cambiando su forma de ver la vida, ¿sale? Conforme va creciendo, va a ir cambiando su comportamiento, independientemente si estudia o no estudia, va a cambiar su comportamiento. Y que va a influir muchos factores, van a influir factores. Este personaje es un personaje, es un economista. Entonces, la mayoría de sus concepciones son relacionadas con la economía, con el dinero. Entonces, uno de los factores de los cuales él le hace más énfasis es esto, a la economía, de que él puede ser, ah, él puede dejar un mejor, si lo podemos llamar de una forma sencilla, un mejor legado para su historia, y alcanzar una estabilidad social, ¿sí? Él debe de generar ingresos y para generar ingresos, él debe de tener acceso a un buen trabajo y para que él pudiera tener acceso a un buen trabajo, él debe de tener una buena educación, ¿ok? Así lo maneja. Entonces, gracias a este modelo eh, económico, materialista, básicamente, es un modelo materialista que eh, todavía tiene gran vigor en la actualidad. O sea, investiguen de qué año a qué año vivió Karl Marx. Así bien rapidito, antes de que se nos finalice la primera sesión. ¿De qué año a qué año vivió Marx? Nació en 1818 y murió en 1883. ¿Ok? Si se fijan, 1800, en los 1800, o sea, ya estamos hablando de que hace muchísimo tiempo ya tenían la idea de que teniendo un buen estudio vas a tener un buen trabajo. Esa es la mentalidad materialista, ¿eh? Eso es tener un buen trabajo y tener un buen trabajo es igual a generar buenos ingresos. Generar buenos ingresos es igual a tener una estabilidad social, ¿ok? Ese era el modelo de Karl Marx. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, solamente estoy diciendo el modelo que manejaba este personaje, que es un modelo materialista, 100% materialista, ¿ok? Y básicamente es lo que él nos decía, si nosotros tenemos mejor acceso a la educación, vamos a conseguir un mejor trabajo. Si no, y si no tenemos acceso a la educación, también podemos tener ingresos, pero va a ser un poquito más lento, según lo que nos decía este autor, ¿ok? Muy bien. Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer, chicos. Voy a finalizar la sesión y les voy a dar 2 minutitos para que ingresen. Me voy a conectar a las 2:43 y quiero que vayan a su cocina y que traigan los artículos que ustedes quieran de su cocina. ¿Sale?